El estallido fue seco y violento, como un latigazo en la quietud de la mañana. Un sonido que no pertenecía a mi apartamento en la calle López de Hoyos de Madrid. Lo seguí, con el corazón acelerándose, hasta el baño de invitados. La escena era una pesadilla doméstica. Un surtidor de agua fría brotaba a borbotones de una tubería rota junto al inodoro, empapando las paredes, el suelo, las toallas. El agua, ya por el tobillo, avanzaba imparable hacia el pasillo. Mierda, mierda, mierda. La palabra me salió a gritos, eco de mi pánico. Corrí a la cocina, agarré todos los trapos y toallas que encontré, intentando taponar la fuga, contener el diluvio. Era inútil. El agua, burlona, los empapaba y seguía su camino. Marcos. Necesitaba a Marcos. Él siempre sabía qué hacer, era el que arreglaba las cosas. O eso creía yo. No me molesté en secarme las manos, empapadas y heladas. Salí al rellano y bajé las escaleras de 2 en 2, las zapatillas dejando un rastro oscuro sobre la piedra. Su trastero, su santuario donde guardaba herramientas y sueños de bicicletas de montaña, estaba en el sótano. La puerta, de un verde apagado, estaba entreabierta. Un hilo de luz y el murmullo de voces salían de dentro. Iba a llamar, a gritar su nombre, cuando la voz de él me paralizó. No era el tono que usaba conmigo. No era el tono práctico, a veces distante, del día a día. Era suave, íntimo, casi cansado. Te lo juro, Claudia, estoy hasta el gorro. Llegar a casa es como entrar en un museo. Todo en su sitio, todo perfecto, y todo muerto. Ella. Daniela es como un mueble más. Bonito, pero que solo ocupa espacio. Me apoyé en la pared fría, el aliento cortado. El mundo se redujo al hueco de esa puerta y a las palabras que salían de él. Una risa femenina, clara como el agua que en ese momento inundaba mi salón, le respondió. Claudia. La becaria. La de la sonrisa fácil y la mirada admirativa en la cena de empresa de Navidad. Pobre Marcos. Atrapado en su propia vida perfecta. El sarcasmo era dulce, untuoso. Pero no por mucho tiempo, cariño, dijo él, y pude imaginar su sonrisa de autosatisfacción, la que ponía cuando creía tener la situación controlada. En cuanto se resuelva el tema de la herencia de mi padre, soltamos lastre. Todo este tinglado. Nos largamos a Barcelona, como hablamos. Empezamos de cero. ¿Y tu mueble bonito?, preguntó Claudia, con una falsa inocencia que me hizo clavar las uñas en las palmas. Se quedará con el museo, respondió él, y su voz sonó fría, como si hablara de deshacerse de un sofá viejo. Con suerte, se conformará con su mitad y no montará un número. Pero aunque lo monte, tengo cosas pensadas. No te preocupes. No hubo lágrimas. No hubo ese ahogo dramático que se ve en las películas. Hubo un vacío. Un silencio absoluto y gélido que se expandió desde mi pecho hasta las yemas de los dedos. El sonido del agua, de mi agua destruyendo mi casa, se mezcló con el de sus palabras destruyendo mi vida. Y en medio de ese caos acuático y emocional, una claridad brutal, todo era mentira. Los años, la casa, el futuro. Todo un decorado para su doble vida. Me aparté de la puerta. El impulso de abrirla, de enfrentarme a ellos, de arañarles los ojos, fue un relámpago que se apagó al instante. ¿Para qué? ¿Para oír más mentiras? ¿Para ver su pánico convertido en otra excusa? No. No les daría esa satisfacción. Subí las escaleras. Mis pasos eran firmes, ajenos a mí. El agua en el pasillo de mi piso estaba más alta. Chapoteé hasta el estudio de Marcos. Lo conocía mejor que él. En el segundo cajón de su escritorio, bajo unos papeles impersonales, estaba la caja de caoba. La abrí. Allí descansaba, sobre terciopelo azul, el reloj de bolsillo de su abuelo. Oro macizo, grabado, el tesoro familiar del que no se cansaba de hablar. El símbolo de su linaje, de su orgullo, de todo lo que él creía que lo definía más allá de mí. Lo cogí. Pesaba mucho. Pesaba como el engaño. Volví al baño, al sonido atronador del agua saliendo a borbotones. Me arrodillé en el charco frío, indiferente al frío que me calaba los pantalones. Con los dedos entumecidos, busqué la rejilla del desagüe en el suelo, la levanté.
El agujero era negro, prometedor. Un mueble viejo, murmuré para mí, mirando el reloj que brillaba bajo la luz del baño. Pues que se pudra con el resto de la basura. Lo dejé caer. No hubo ruido. Solo un pequeño chapuzón allá abajo, en la oscuridad, antes de que la corriente de agua sucia se lo llevara para siempre. Un símbolo hundido. Una parte de él eliminada de mi mundo, como él quería hacer conmigo. Cerré la rejilla. Me levanté. Llamé al seguro y al fontanero con una voz que no reconocía, plana y eficiente. Estaba allí cuando llegaron 1 hora después, viendo cómo cortaban el agua general y empezaban a trabajar. El suelo era un desastre. Mis cosas, empapadas. Pero yo estaba seca por dentro. Quemada. La puerta de entrada se abrió de golpe. Marcos apareció, con la chaqueta del traje puesta, la cara una máscara de confusión e irritación al ver el caos. ¿Qué demonios ha pasado? Me han llamado del trabajo diciendo que... Su mirada recorrió el pasillo inundado, los muebles desplazados, los operarios. Luego se clavó en mí. Daniela, ¿estás bien? Estupendamente, respondí, secándome las manos en un trapo. Problemas de fontanería. Nada que no se pueda arreglar. Él no pareció convencido. Olía a culpa, a miedo a que su secreto hubiera sido descubierto de otra manera. Dios, qué desastre. Voy a dejar la cartera en el estudio. Se marchó por el pasillo. Yo me quedé donde estaba, contando segundos en mi cabeza. 1, 2, 3. El grito fue un aullido de animal herido. No. Apareció en la puerta del pasillo, la caja de caoba vacía en una mano temblorosa, la otra agarrada al marco de la puerta. Su rostro, antes solo irritado, estaba descompuesto por un pánico absoluto, primitivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el reloj? Los fontaneros dejaron de martillear por un instante, mirándonos. Yo me encogí de hombros, un gesto ligero, casi despreocupado. ¿El reloj? Ah, sí, la rejilla del desagüe estaba atascada con tanta agua. Parecía la cosa más pesada que tenía a mano para destaparla. Funcionó. Hubo un silencio espeso, roto solo por el golpeteo lejano de una herramienta. Marcos me miró como si no me reconociera. Como si una extraña hubiera ocupado mi cuerpo. ¿Estás diciendo que? No podía articular la idea, monstruosa para él. Que lo tiré por el retrete, Marcos. O por el desagüe del suelo, para ser exactos. Ya sabes, para destapar la tubería. Mi voz era de hielo. Un mueble viejo, al fin y al cabo. Como yo. ¿No? La mención, la repetición exacta de sus palabras, le golpeó como un puño. El pánico en sus ojos se mezcló con un entendimiento horrorizado, y luego, con una rabia pura y negra que le enrojeció el cuello y la cara. ¿Has estado escuchando?, susurró, pero era un silbido cargado de veneno. Lo suficiente, asentí. Lo suficiente para saber que Barcelona suena bien. Deberías irte pronto. Aquí huele a podrido. Él cruzó la distancia que nos separaba en 2 zancadas. Los fontaneros se pusieron en tensión. Ese reloj valía más que tú. Era de mi abuelo. Era lo único. Lo único que quería salvar, terminé yo por él, alzando la barbilla. Ya no sentía miedo. Solo un desprecio infinito. Pues has fracasado. Se ha ido por el desagüe. ¿Cómo se irá todo lo demás? Su mano se levantó. Por un instante, creí que iba a golpearme allí mismo, delante de todos. Contuve la respiración, desafiante. Pero su brazo cayó. La furia se quebró en 1000 pedazos de impotencia y odio. Eres una bruja, escupió, con la voz ronca. Una bruja maldita. Y tú un mentiroso. Y un cobarde, repliqué, girándome hacia los fontaneros, que miraban la escena con incomodidad manifiesta. ¿Podemos terminar aquí, por favor? Necesito que esto se seque. Y le di la espalda. Le di la espalda a él, a sus palabras, a los años de mentiras. Escuché cómo respiraba con fuerza, cómo su rabia hervía a mis espaldas sin encontrar salida.
Luego, oí sus pasos alejándose, y el portazo del estudio que retumbó en toda la casa. El fontanero jefe, un hombre mayor con cara de pocos amigos, me miró con curiosidad. ¿Todo bien, señora? Todo está claro ahora, dije, mirando el agua sucia que empezaba a ser absorbida por la máquina. Más clara que nunca. El diluvio había empezado fuera, pero la verdadera inundación, la que lo arrasaría todo, acababa de comenzar entre estas cuatro paredes. Y esta vez, yo no era la que se ahogaba. La pelea se apagó como una vela sofocada por su propia furia. Marcos, al ver las miradas incómodas de los obreros, soltó mi muñeca con un gruñido. La tensión quedó suspendida en el aire húmedo, más espesa que el agua estancada en el suelo. «Arreglen esto», le espetó al capataz, sin mirarlo. Luego, me dirigió una mirada cargada de veneno. «Tú y yo hablaremos. Ahora». Se giró y se encerró en el estudio. La puerta no llegó a dar un portazo, la cerró con un golpe seco y controlado, que resultaba más amenazante. Me quedé allí, rodeada por el zumbido de las máquinas y el olor a mojado. El corazón me latía con un ritmo tranquilo y frío. La rabia inicial se había solidificado en algo más duro y afilado, determinación. Pasé la tarde supervisando la limpieza, dando instrucciones con una voz monocorde. Los operarios iban y venían, evitando mi mirada. Habían sido testigos de algo privado y sórdido, y la vergüenza ajena es incómoda para todo el mundo. Cuando finalmente se fueron, el apartamento quedó en un silencio perturbador. Alfombras enrolladas en un rincón, muebles desplazados, un fuerte olor a desinfectante y humedad. Marcos seguía tras la puerta del estudio. Al caer la tarde, salió. Tenía los ojos inyectados en sangre. Se detuvo frente a mí, donde yo estaba sentada en el sofá, hojeando un catálogo de muebles que no veía. «Daniela», comenzó, intentando que su voz sonara firme, pero se le quebraba. «Lo que has hecho no tiene nombre». El reloj de mi abuelo no era solo un reloj. Era la historia de mi familia. El que llevó cuando llegó a Barcelona desde el pueblo sin nada. Era todo. Alcé la vista hacia él. ¿Todo? Qué curioso. Pensaba que yo era un mueble viejo. Parece que tus escalas de valor están un poco desajustadas, Marcos. Hizo un gesto de irritación, pasándose una mano por el pelo. No empieces con eso otra vez. Escucha. Lo que oíste no era lo que piensas. Claudia estaba alterada, yo solo intentaba calmarla. Son tonterías. Tonterías, repetí, volviendo al catálogo. Claro. Planear irse a vivir a Barcelona, hablar de herencias y liberarse de los muebles viejos. Las típicas tonterías para calmar a una becaria alterada. Deja de llamarla becaria, que estalló, pero enseguida se contuvo. Respiró hondo. Mira, lo siento. De verdad. He dicho cosas estúpidas. Estaba estresado con el trabajo, con el tema de la herencia de mi padre. Me he dejado llevar. Pero tú y yo, tenemos historia. Esto es nuestro hogar. Un hogar inundado, dije en voz baja, sin mirarle. Por dentro y por fuera. Marcos abrió la boca para responder, pero en ese momento llamaron a la puerta. Era un golpe suave, casi tímido. Era Lucía, nuestra vecina del tercero. Una mujer de unos 60 años, viuda, con un sentido del olfato para los chismes del edificio que haría palidecer a un sabueso. Traía un Tupperware en las manos. «Ay, Daniela, querida. Me enteré del desastre, pobre. Toda tu preciosa alfombra oriental», entró sin esperar invitación, sus ojos pequeños y brillantes escaneando el desorden con avidez. Al ver a Marcos, su sonrisa se tensó levemente. «Ah, Marcos, qué bueno que estés aquí para apoyarla». «Lucía», dijo él, con un asentimiento cortante. «Te he traído un poco de cocido. Para que no tengáis que cocinar con este lío». Me entregó el Tupperware, pero su atención ya no estaba en mí. Miraba a Marcos con una expresión entre pena y reproche. «Menudo día habéis tenido». «A veces, los problemas en casa, bueno, salpican a todos, ¿verdad? Como una tubería reventada». Marcos apretó la mandíbula. «Gracias, Lucía, muy amable». «Oh, no es nada».
Entre vecinos hay que ayudarse. Se acercó un poco más a mí, bajando la voz en un tono confidencial que perfectamente podía oír Marcos. Ya sabes, cariño, a veces los hombres tienen sus momentos de debilidad. Se distraen con cosas brillantes y nuevas que, al final, no valen lo que una pieza de calidad de toda la vida. Su mirada se deslizó hacia Marcos y luego de vuelta a mí, cargada de significado. Pero una mujer lista sabe ver la diferencia. Y sabe proteger lo que es suyo. De todas las maneras posibles. Me quedé helada. ¿Lo sabía? ¿Había visto u oído algo? ¿O simplemente soltaba una de sus insinuaciones genéricas, buscando una confirmación? El edificio tenía oídos y ojos en todas partes. Gracias, Lucía, dije, manteniendo la voz neutra. Tienes razón. Una mujer lista ve muchas cosas. Ella me apretó el brazo, satisfecha. Claro que sí. Bueno, no os entretengo más. Cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy. Hasta luego, Marcos. Y salió, dejando tras de sí un rastro de perfume barato y suspicacias. Marcos estaba lívido. ¿Qué se ha creído esa vieja entrometida? Cosas brillantes y nuevas, se refería a... No lo sé, interrumpí, llevando el Tupperware a la cocina. Pero parece que tus tonterías tienen más testigos de los que creías. Esto es un infierno, masculló, y volvió a encerrarse en el estudio. Su reacción fue la confirmación que necesitaba. Lucía sabía algo, o al menos sospechaba. Y si ella lo sospechaba, ¿quién más? La humillación, que hasta entonces había sido un dolor privado, empezó a transformarse en algo más peligroso, vergüenza pública. Esa noche, mientras Marcos fingía dormir en el sofá de la sala, nuestro lecho matrimonial era ahora un campo de minas. Yo estaba despierta en la cama, con la luz tenue de mi tableta. La calma fría había dado paso a un plan metódico. Claudia. Tenía que saber más. Recordaba su nombre, su cara risueña en la barbacoa de la empresa de Marcos, Soluciones Logísticas Aurea. Había sido presentada como una estudiante en prácticas, muy prometedora, del departamento de operaciones. Marcos era el jefe de ese departamento. Abrí LinkedIn. Encontrar su perfil fue fácil. Claudia Romero. 24 años. Estudiante de último año de ADE en la Universidad Complutense. Prácticas en Aurea. Una foto de perfil con una sonrisa amplia y dientes muy blancos. Miré cada detalle, cada publicación anodina sobre aprendizaje y oportunidades. La rabia hervía en mi estómago, pero la mantuve a raya. Esto no era sobre emociones. Era sobre información. Al día siguiente, mientras Marcos se marchaba temprano a la oficina, con una rigidez que delataba su malestar, yo inicié mi propia investigación. Desde mi tableta, usando una cuenta de redes sociales falsa que creé hacía años para seguir ofertas, busqué más. Encontré su Instagram. Público. Fotos en terrazas de Malasaña, en conciertos, con amigas. Sonrisas. Juventud. En una foto, hace 3 meses, se veía de fondo una chaqueta colgada en una percha. Una chaqueta de tweed azul marino que yo le regalé a Marcos por su cumpleaños el año pasado. No se veía su rostro, solo su brazo. Pero yo reconocí el forro de seda a rayas. El corazón me dio un vuelco seco y doloroso. Llevaba meses. Quizás más. Guardé capturas de pantalla. Todas. Subí las imágenes más inocuas a una carpeta en la nube, a la que solo yo tenía acceso, con un nombre en código, Proyecto Reforma. Marcos volvió esa tarde más tarde de lo habitual. Olía a café barato y atención. Se movía por el apartamento como un felino enjaulado, evitando mirar el hueco en la estantería donde solía estar la caja del reloj. La ausencia del objeto era un grito en la habitación. Mientras cenábamos en silencio un pescado que sabía a ceniza, su teléfono, que tenía boca abajo sobre la mesa, vibró con un sordo. Él se sobresaltó como si le hubieran dado una descarga. Miró la pantalla rápidamente, y un destello de pánico le cruzó la cara antes de que pudiera disimularlo con una mueca de fastidio. ¿Quién es a estas horas?, pregunté, tomando un sorbo de agua, fingiendo un interés casual. Nadie. Solo el trabajo. Ramón, preguntando por un informe estúpido.
Su voz sonaba forzada. ¿A las 9 de la noche? ¡Qué dedicación! Seguí comiendo. Sí. Bueno. Es un explotador. Se levantó, llevándose el teléfono pegado al muslo como si fuera un objeto robado. Voy al baño. Oí el clic de la puerta del aseo al cerrarse con llave. Un silencio absoluto, y luego, el murmullo apagado pero urgente de su voz. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible, a la defensiva, suplicante, exasperado. Dejé el tenedor en el plato. El sonido metálico resonó en la cocina silenciosa. No era Ramón. Era ella. Claudia. Presionando. Preguntando por su liberación. Preguntando por Barcelona. Él salió 5 minutos después, la frente ligeramente sudorosa. Era Ramón. Un lío con un cliente importante en Valencia. Tendré que ir un día la semana que viene a solucionarlo. A Valencia, dije, con una sonrisa leve. Qué interesante. Sí, dijo, evitando mi mirada. Muy interesante. Mentía con una facilidad patética. La conversación que había oído en el trastero volvía a mí con toda claridad. Para ti, lo que sea. Incluyendo, aparentemente, inventar viajes de trabajo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor, la humillación, se solidificaron en una fría y resuelta determinación. Marcos no solo me había traicionado. Estaba montando una farsa completa, jugando a 2 bandas, y yo era la tonta que pagaba las facturas de la casa inundada mientras él soñaba con terrazas barcelonesas con su amante. Ya no bastaba con haber tirado su preciado reloj. Eso había sido un acto de rabia, un golpe simbólico. Ahora necesitaba algo más sustancial. Necesitaba un plan. Necesitaba, sobre todo, que él sintiera el mismo pánico helado que yo había sentido al escuchar sus palabras en el trastero. Y sabía, con una certeza absoluta, que la clave estaba en esa chica de sonrisa blanca y en ese teléfono que ahora vibraba con mensajes que destrozaban nuestra ya hecha añicos vida. La partida, pensé mientras lavaba los platos y él se perdía en el salón frente a la televisión muda, acababa de comenzar. Y esta vez, yo no jugaría a la esposa ofendida. Jugaría para ganar. El silencio en el apartamento se había vuelto espeso, palpable, como una niebla tóxica que llenaba cada habitación. Marcos y yo éramos 2 fantasmas coexistiendo en el mismo espacio, evitando el contacto, hablando solo en monosílabos cuando era estrictamente necesario. La tensión era un cable de acero tirante, a punto de romperse. Pero yo ya no era la esposa herida que esperaba una explicación. Era una arquitecta. Y estaba diseñando mi propia demolición. Pasaron 3 días. 3 días en los que observé sus movimientos, sus suspiros de irritación cuando pensaba que no le miraba, la forma compulsiva en que revisaba el teléfono, siempre con el volumen en silencio. Claudia seguía presionando. Yo lo sabía por la inquietud que emanaba de él, por las llamadas que recibía en el balcón, fingiendo fumar un cigarrillo que apenas probaba. El viernes por la mañana, mientras él se anudaba la corbata frente al espejo del recibidor con movimientos bruscos, actué. He reservado mesa en El Rincón de Goya, para esta noche, dije desde el sofá, sin levantar la vista del periódico. Mi voz sonaba casual, plana. Se detuvo, la corbata a medio hacer. Me miró a través del reflejo, desconfiado. ¿Para qué? Para cenar, Marcos, dije, pasando una página con un leve crujido. ¿O es que ya ni siquiera podemos salir a cenar un viernes? La casa huele a humedad y desinfectante. Necesito salir. Y creo que tú también. Finalmente alcé la vista. Nuestras miradas se encontraron en el espejo. A menos que tengas otros planes. Era un desafío sutil, envuelto en el papel de celofán de la normalidad. Él buscó en mi rostro algún rastro de sarcasmo, de trampa. Solo vio cansancio, o eso quise que viera. No. No tengo planes, dijo, volviendo a su corbata. Su espalda estaba rígida. Está bien. El Rincón. A las 9. A las 9, confirmé, y bajé la vista al periódico otra vez. Mi corazón latía rápido, pero mis manos estaban quietas. El Rincón de Goya era nuestro sitio. O lo había sido.
donde celebramos su ascenso a jefe de departamento, donde pasamos nuestro último aniversario de boda antes de que todo se desmoronara. Un lugar íntimo, de madera oscura y buena carne, cerca de su oficina. Y, lo más importante, a solo 2 calles del bar de moda donde, según su perfil público, Claudia solía salir los viernes con sus amigos de la universidad. El plan era simple. Demasiado simple, quizás. Pero necesitaba una prueba irrefutable, algo más que capturas de pantalla de Instagram y conversaciones escuchadas a través de una puerta. Necesitaba ver su reacción. Y necesitaba un testigo. Mi vieja amiga Eva, la única persona a la que había confiado mis sospechas entre lágrimas de rabia silenciosa el día después del incidente de la tubería, estaba de acuerdo. Es de manual, Dani, pero si funciona, me dijo por teléfono. Ella y su marido, Antonio, estarían en el bar de Claudia. Eva, con su teléfono camuflado entre las copas, lista para grabar. A las 9 en punto, llegamos al restaurante. Yo llevaba un vestido negro sencillo, el que a él siempre le gustaba. Él llevaba su mejor traje gris, pero parecía incómodo dentro de la tela, como si le apretara. La camarera nos condujo a nuestra mesa habitual, en un rincón con cierta intimidad. Todo era tan familiar que dolía, el olor a carne a la parrilla y a vino tinto, el murmullo bajo de las conversaciones, el tintineo de la cubertería. Parece que todo sigue igual, comentó él, mirando la carta sin verla. Por fuera, respondí, tomando un sorbo de agua. Por dentro, todo puede estar podrido. Él apretó los labios, pero no dijo nada. La cena transcurrió con una conversación forzada y banal, el estado de las reparaciones del piso, una factura pendiente, el pronóstico del tiempo. 2 extraños interpretando mal un guión viejo y desgastado. Yo apenas probé bocado. Mis sentidos estaban afilados, escaneando el restaurante a través del espejo que había detrás de Marcos. Entraban y salían clientes. Parejas. Familias. Grupos de amigos. Aún no. Hasta que, pasadas las 10, la vi. Claudia entró con 2 amigas. Llevaba un vestido rojo, corto, y se reía de algo, echando la cabeza hacia atrás. Su pelo brillaba bajo las luces tenues. Se dirigieron directamente a la barra, a apenas 5 metros de nuestra mesa. No nos había visto. Todavía. El camino a casa fue un silencio cortante, roto solo por el motor del coche y el incesante vibrar del teléfono de Marcos en el salpicadero. Él lo miraba con rabia e impotencia, pero no se atrevía a cogerlo mientras yo estuviera a su lado, hirviendo en mi propio silencio. Nada más tras pasar la puerta del apartamento, estalló. ¿Qué demonios pretendías, Daniela, esa escena, ese teatro? Se quitó la chaqueta y la lanzó sobre una silla. ¿Teatro? Me volví, dejando el bolso sobre la mesa del recibidor. Yo solo quería cenar. No sabía que tú, becaria, frecuentara los mismos sitios que nosotros. Qué casualidad, ¿no? Deja de llamarla así, rugió, acercándose. Su aliento olía a vino y a ira. ¿La seguiste? ¿La invitaste tú? La inocencia falsa en mi tono desapareció. No tuve que invitarla. Parece que le gustan los sitios caros. Aunque supongo que con tu sueldo de jefe de departamento, puedes permitírtelo, ¿o pagaba ella su copa? Vi cómo la vergüenza se mezclaba con la furia en sus ojos. No sabes nada. Sé lo que vi. Y sé lo que Eva y Antonio vieron. Y grabó. Con el zoom bastante bueno, por cierto. Se te veía muy bien la cara de pánico cuando ella se fue llorando. Mentía. Eva solo había podido grabar a Claudia saliendo, no nuestra mesa. Pero él no lo sabía. Marcos palideció. ¿Grabaron? ¿Me estás amenazando? Te estoy informando, dije, y sin esperar respuesta, me dirigí hacia el dormitorio. Necesitaba estar lejos de él. Necesitaba pensar. Pero él no había terminado. Esto es una locura, ¿vas a arruinar mi carrera? ¿Es eso lo que quieres? Me detuve en el umbral. Lo que yo quería era un marido que no mintiera. Que no planeara su nueva vida con una chica de 20 y pocos mientras yo limpiaba la casa que habíamos construido. Ya no quiero nada de ti, Marcos. Solo quiero que salgas de mi vida. Pero no pienso irme yo como una ladrona, por la puerta de atrás.
Entré en el dormitorio y cerré la puerta de un golpe, pero no la eché la llave. Quería oírlo. Quería que él supiera que su presencia ya no me intimidaba. Oí como maldecía en voz baja, como pateaba algo blando, probablemente el sofá, y luego, el sonido de sus pasos yendo hacia el estudio. Unos segundos después, oí el clic de la cerradura de esa puerta. Se encerraba. Para llamarla, sin duda. Para gestionar el desastre. Un frío cálculo reemplazó la adrenalina del restaurante. La escena había sido un éxito. Había logrado mi objetivo, forzar un conflicto público, sembrar la duda y el miedo en el Y, sobre todo, confirmar la relación más allá de toda duda razonable. Ahora necesitaba armas más contundentes. Esperé casi una hora, hasta que el silencio del estudio se volvió absoluto. Salí del dormitorio. La luz bajo la puerta del estudio estaba apagada. Quizás se había ido. O estaba ahí dentro, en la oscuridad. No me importaba. Pasé frente a su puerta y me dirigí al salón. Su portátil corporativo, grueso y negro, estaba en la mesa de centro, al lado del sofá. Normalmente nunca lo dejaba fuera de su vista. Debía de haber estado tan alterado al volver que lo olvidó allí. O quizás pensó que, tras la pelea, yo no me atrevería a tocarlo. Me senté en el sofá, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. La pantalla estaba en negro, en modo suspensión. Extendí un dedo y presionó una tecla cualquiera. La pantalla se iluminó. No estaba bloqueada. No había contraseña. Una confianza estúpida, o quizás la arrogancia de quien cree que su mujer ni siquiera sospecha. El escritorio estaba ordenado. Carpetas del trabajo. Un acceso directo al correo corporativo. Nada fuera de lo común. Pero entonces, mi mirada cayó en el icono de la carpeta de descargas, en la esquina inferior. Tenía un tamaño desproporcionado, varios gigas. Al hacer clic, se abrió una ventana. Y el aire se me atoró en la garganta. Dentro había docenas, quizás cientos, de archivos de imagen. Algunos con nombres genéricos como informe-Q3, JPG o gráfico-logística, PNG. Otros, más descarados, con fechas. Hice doble clic en uno al azar. Era una foto de ellos dos. En un hotel, por la ropa de cama impersonal. Claudia, con una camiseta suya, mi camiseta favorita de algodón de Marcos, hacía un peace sign a la cámara, sonriendo con picardía. Marcos, a su lado, medio dormido, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. La fecha de la foto en los metadatos era de hace 5 meses. 5. Pasé a la siguiente. Selfie en un coche, en algún camino de montaña. Otra en una terraza, con vistas a una ciudad que no era Madrid. Barcelona, tal vez. Otra más íntima, borrosa, tomada en un espejo. Mi estómago se retorció. La rabia y el asco formaban una bola de hielo en mis entrañas. Pero también una extraña y fría euforia. Aquí estaba. La prueba absoluta, incontestable. No eran insinuaciones, ni rumores, ni conversaciones robadas. Era la evidencia visual de su traición, minuto a minuto, mes a mes. No lloré. Respiré hondo, el aire siseando entre mis dientes apretados. Conecté al portátil un pequeño disco duro externo que usaba para las copias de seguridad de mis fotos. Y empecé a copiar. Carpeta tras carpeta. Cada clic del ratón era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Tardó unos 10 minutos. Cuando terminé, desconecté el disco, lo guardé en mi bolso, y apagué el portátil, dejándolo exactamente como lo había encontrado. Al día siguiente, mientras Marcos salía temprano para la oficina, con unas ojeras oscuras y una actitud hosca, yo ya tenía una cita concertada. La oficina de Sofía Márquez, abogada de familia, olía a café recién hecho y a papel nuevo. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y una mirada inteligente y directa tras sus gafas de lectura. No hubo preámbulos dulces. Daniela, hablemos claro. Lo que me has contado por teléfono es grave. Infidelidad continuada, planes de abandono del hogar, posible ocultación de bienes en previsión de una herencia, repasó las notas que había tomado. Le puse el disco duro sobre la mesa. Aquí tiene la prueba.
Fotos. Muchas. Con fechas. De los últimos 8 meses, por lo menos. Sofía conectó el disco a su ordenador y comenzó a examinar las imágenes en silencio, haciendo clic con rapidez. Su expresión permaneció impasible, profesional. Después de unos minutos, desconectó el dispositivo. Es suficiente. Más que suficiente para un proceso de separación y divorcio con causales claros de tu parte. Demuestra la relación adúltera continuada, lo que afectará a la pensión compensatoria y a la custodia si hubiera hijos, que no es el caso. También podemos usarlo para presionar en la liquidación de la sociedad de gananciales. Me miró fijamente. La pregunta es, ¿qué quieres conseguir, Daniela? Quiero que se vaya de la casa, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Quiero la mitad de todo, lo que me corresponde por ley. Y quiero que le duela. ¿Cómo me ha dolido a mí? Sofía asintió. Entendido. Empezaremos notificándole la intención de separación. Con estas pruebas. Es poco probable que intente disputar la causa. Le propondremos un convenio regulador. Si no lo acepta, iremos a juicio, donde esto, señaló el disco, será determinante. Pero debes prepararte, Daniela. Esto se va a poner feo. La gente, cuando se siente acorralada, reacciona mal. Ya he visto cómo reacciona, murmuré, recordando su furia por el reloj. Exacto. Así que cuidado. Y documenta todo. Cada discusión, cada mensaje, cada llamada. Salí de la oficina de Sofía con una mezcla de alivio y vértigo. Había dado el paso legal. Había un camino a seguir. Pero también sabía que había activado una bomba. Esa noche, Marcos llegó tarde otra vez. Olía a alcohol barato y a derrota. Fui directa al grano. No había tiempo que perder. He estado hoy con una abogada, dije, sentada en el salón, sin mirarle cuando entró. Se detuvo en seco. ¿Qué? Una abogada. Sofía Márquez. Especialista en familia. Le he enseñado las fotos de tu portátil. Las de tu escapada a la montaña, las del hotel, las de la terraza en Barcelona. Finalmente alcé la vista hacia él. Su cara era un poema de horror. Tú entraste en mi ordenador, balbuceó, la incredulidad superando momentáneamente a la furia. Es mi propiedad privada. Y las fotos son prueba de tu conducta privada, repliqué con calma. Prueba que va a usar mi abogada para asegurarse de que salga de esta relación con lo que me corresponde. Te sugiero que busques un abogado también, Marcos. Porque voy a pedir la separación inmediata, la venta del piso y una pensión compensatoria. La palidez de su rostro dio paso a un rubor violento. No puedes hacer eso, son fotos privadas, robadas. Como mi marido, dije en voz baja. Se abalanzó hacia mí, pero se detuvo a 1 metro de distancia, como si chocara contra un muro invisible. Escúchame, Daniela, dijo, cambiando de tono abruptamente. La furia se desvaneció, reemplazada por una súbita y patética urgencia. Por favor. No hagas esto. Fue un error. Una tontería. Ella no significa nada. Es solo una chica. Tú y yo tenemos una vida. Historia. Podemos arreglarlo. Terapia, lo que sea. Era el guión clásico. La negación, la minimización, la promesa vacía. Lo habría encontrado conmovido hace unas semanas. Ahora solo me producía náuseas. Tu tontería tiene 8 meses de fotos y planes de mudanza a Barcelona, recordé. No hay terapia que cure eso. Te lo prohíbo, gritó, volviendo a la amenaza. Si mandas esas fotos a alguien, te destruiré. Arruinaré tu nombre. Mi nombre ya está arruinado, Marcos. Soy la esposa a la que engañabas. Pero tu nombre, el de un jefe de departamento que tiene relaciones con una becaria, a la que probablemente ha favorecido en el trabajo, ese nombre sí es ruinoso. Y esas fotos, en manos de recursos humanos de Aurea, dejé la frase en el aire, cargada de intención. Vi cómo el pánico se apoderaba de él completamente. Estaba acorralado y lo sabía. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz ronca, derrotada. Ya te lo he dicho.
que firmes el convenio que mi abogada va a preparar. Que te marches. Y que aceptes las consecuencias de tus actos. En ese momento, su teléfono, que había dejado sobre la mesa de centro, vibró. La pantalla se iluminó. Un nombre apareció, Claudia. Y debajo, un mensaje de vista previa que ambos pudimos leer. Marcos, esto no puede seguir así. Habla con ella ya o lo haré yo. Estoy harta de esconderme. El silencio que siguió fue absoluto. Marcos miró el mensaje, luego me miró a mí, con el rostro descompuesto. La presión venía de ambos flancos, y su mundo, cuidadosamente construido sobre mentiras, se desmoronaba en tiempo real. Parece, dije, poniéndome de pie y recogiendo mi bolso, que tu tontería también está harta de ser una tontería. Tendrás que decidir a cuál de las dos hacemos caso. Y sin esperar respuesta, me retiré a la habitación, cerrando la puerta con un golpe suave y definitivo. La batalla legal y personal había comenzado oficialmente. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía la munición. La tensión en el apartamento se había solidificado en algo tangible, como un cristal grueso y frío que nos separaba. Marcos y yo éramos dos extraños realizando un baile incómodo alrededor de los restos de nuestra vida común. Él pasaba las horas encerrado en el estudio, hablando en voz baja por teléfono. Yo, en el salón, planeando mi siguiente movimiento con una calma que me sorprendía a mí misma. Las fotos estaban seguras, copiadas en 2 discos duros diferentes. Uno con Sofía, mi abogada. Otro, escondido en un lugar que Marcos nunca encontraría, dentro de una caja de antiguas fotos familiares de mis padres, en lo alto del armario del trastero. La ley se estaba moviendo, pero era lenta. Sofía preparaba los papeles, la solicitud de separación, la propuesta de convenio. Yo necesitaba algo más inmediato. Necesitaba que Marcos sintiera el suelo hundirse bajo sus pies, igual que yo lo había sentido al oírle hablar de mí como de un mueble viejo. Una tarde, mientras él estaba en la oficina, encendí mi ordenador. No el suyo, que ahora llevaba siempre consigo o lo guardaba bajo llave, sino el mío. Recordé el nombre de su jefe, Ramón Vallejo. Lo había visto en alguna cena de empresa, un hombre cincuentón, serio, con fama de estricto y de no tolerar tonterías que pudieran manchar la imagen de Soluciones Logísticas Aurea. Busqué su correo corporativo. Era fácil de deducir, ramon.vallejo@aureasoluciones.es. Creé una cuenta de correo nueva, anónima, con un nombre genérico. No quería rastros. Luego, seleccioné con cuidado. No enviaría las fotos más explícitas o comprometedoras. Eso sería contraproducente, podría verse como un chantaje obsceno. Enviaría solo 3. Las suficientes para dejar las cosas claras, pero con una apariencia de preocupación cívica. La primera, el selfie en el coche, donde se les veía a los dos sonrientes, con el logotipo de la empresa en una carpeta visible en el asiento trasero. Marcaba claramente la relación personal. La segunda, una foto en lo que parecía un afterwork de la oficina, con Claudia sentada muy cerca de él en un sofá, su mano en su brazo, la mirada de él hacia ella demasiado íntima para ser profesional. La tercera, una captura de pantalla del perfil de LinkedIn de Claudia, destacando su posición como becaria en Departamento de Operaciones, y la de Marcos como jefe del Departamento de Operaciones. Redacté el mensaje con cuidado, en un español formal y frío. Asunto: preocupación respecto a conducta profesional. Estimado señor Vallejo. Le escribo como alguien preocupado por el entorno laboral y la ética en Soluciones Logísticas Aurea. Considero que la relación personal entre un jefe de departamento, Marcos Ruiz, y una becaria a su cargo, Claudia Romero, constituye un claro conflicto de intereses y una posible vulneración del código deontológico de la empresa. La adjunto evidencia gráfica que respalda esta afirmación. Entiendo que estas situaciones pueden afectar negativamente al clima de trabajo, a la imparcialidad en la evaluación del desempeño y, en última instancia, a la reputación de la compañía. Atentamente. Un empleado preocupado. Sin firmar. Sin dar pie a réplica. Solo los hechos, o al menos, una versión sesgada de ellos. Di clic en enviar. Un pequeño mensaje en la pantalla confirmó que el correo había sido enviado. Una oleada de frío, seguida de una calma extraña, me recorrió. No había vuelta atrás. Los efectos no se hicieron esperar.
Al día siguiente, Marcos volvió a casa a primera hora de la tarde, algo inusual. Su rostro estaba pálido, la corbata deshecha. Olía a sudor frío. ¿Qué pasa?, pregunté, desde el sofá, fingiendo leer. Mi pulso se aceleró. Nada, dijo, pero su voz sonaba ronca. Un día de mierda, nada más. Se dirigió directamente a la cocina y oí el sonido de la nevera abriéndose, de una botella de cerveza siendo abierta. Minutos después, su teléfono sonó. Lo miró y palideció aún más. Sí, Ramón. Sí, ahora estoy en casa. Hoy. Pero es casi la hora de... Sí. Entiendo. Allí estaré. Colgó y se quedó mirando la pared, con la cerveza sin probar en la mano. ¿Problemas en el trabajo?, pregunté, con tono inocente. Se volvió hacia mí, y por un instante, vi un destello de sospecha feroz en sus ojos. Pero debió de descartarlo. Una tontería. Una auditoría interna de repente. Ramón quiere revisar algunos procedimientos de mi departamento. Dice que ha llegado un informe anónimo. Anónimo, repetí. Qué raro, ¿sobre qué? No lo sé, espetó, pero no me estaba mirando a mí. Estaba mirando al vacío, conectando puntos. Sobre prácticas, dicen. Protocolos. Bebió un trago largo de la cerveza. Mierda, murmuró para sí. En los días siguientes, Marcos se convirtió en un manojo de nervios. Llegaba a casa tarde, agotado, hablando por teléfono en la terraza con un tono cada vez más exasperado. Sí, lo sé, Claudia, pero es que no es el momento, y le oí decir una vez, su voz ahogada por el viento. Hay una investigación, ¿no lo entiendes? Alguien ha hablado. Yo seguía con mi rutina. Salía, veía a Eva, me reunía con Sofía para repasar los avances del convenio. Sofía me informó de que había contactado con el abogado de Marcos. Él había pedido tiempo para revisarlo. Está ganando tiempo, me dijo Sofía. Pero con lo que tenemos, no tiene muchas cartas. A no ser que... A no ser que ¿qué? A no ser que intente buscar algo contra ti. Alguna prueba de que no eres una esposa intachable. Pero no te preocupes, es una táctica habitual. Sigue documentando todo. Una noche, una semana después de enviar el correo, Marcos explotó. Llegó con aliento a whisky. Me encontró en el salón, viendo la televisión sin verla. «¿Has sido tú?», dijo, de pie en medio de la habitación. No era una pregunta. Era una acusación plana, cargada de odio. «¿El qué?», respondí, bajando el volumen. «El correo. La auditoría. La investigación de recursos humanos. Claudia está histérica. La han llamado a declarar. A mí me han hecho preguntas de mierda sobre favoritismos, sobre viajes de formación, punto». Se acercó tambaleándose. «¿Qué hiciste, Daniela? ¿Le mandaste las fotos a Ramón?». Mantuve la calma. ¿Por qué iba a hacer algo así? Arruinar tu carrera también arruina mi situación económica, ¿no? Afecta a la pensión compensatoria. Sería una tontería por mi parte. Puse su propia lógica en su contra. Él dudó. Mi argumento era sólido desde un punto de vista práctico. Entonces, ¿quién más podría? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Esa vieja bruja de Lucía? ¿O alguno de los celosos de la oficina? Álvaro, tal vez, ese imbécil que quería mi puesto. Quizás, dije, encogiéndome de hombros. Cuando juegas con fuego, Marcos, es fácil quemarse. Y dejar que otros se quemen contigo. No juegues conmigo, y gritó, y lanzó su vaso vacío contra la pared, donde se hizo añicos con un estruendo seco. Esto es tu culpa, si no hubieras estado husmeando, si no hubieras ido a ese maldito restaurante. Mi culpa es haberte creído, dije, levantándome. No iba a quedarme sentada mientras me lanzaba cosas. Tu culpa es haber mentido. La de Claudia es haberse acostado con su jefe. Ahora afrontad las consecuencias, cada uno. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Él lo miró, y una mueca de auténtico pánico le recorrió el rostro. Era Claudia.
Dudó un segundo, luego, con un gruñido, cogió la llamada y se marchó a la terraza, cerrando la puerta de un golpe. No pude oír todo, pero los tonos atravesaban el cristal. Él, intentando calmar, con voz baja y urgente. Ella, cada vez más aguda, histérica. Capté fragmentos. No me importa la investigación, me están haciendo sentir como una puta. Dijiste que iba a ser rápido. Tu mujer es una loca, y tú eres un cobarde, Marcos. Resuélvelo o acabaré contándolo todo yo, me da igual. La llamada terminó bruscamente. Marcos volvió a entrar, demacrado. Me miró, y en sus ojos ya no había furia, solo un miedo profundo y un odio helado dirigido hacia mí. Contento, dije en voz baja, recogiendo los trozos de cristal del suelo con cuidado. Tu princesa empieza a ver que su príncipe azul es, en realidad, un hombre casado, mentiroso y acorralado. Las hadas madrinas no suelen hacer buenos convenios reguladores. Él no respondió. Se derrumbó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. No lloraba. Solo respiraba con dificultad. Por primera vez, vi más que un mentiroso o un furioso, vi a un hombre que empezaba a comprender el precio de sus actos. Y el precio era su trabajo, su reputación, y ahora, también, la paciencia de su amante. Su mundo perfecto de doble vida se resquebrajaba por todos lados. Y yo, desde mi fría atalaya de dolor convertido en acción, observaba cómo empezaban a caer los primeros escombros. El verdadero derrumbe, sin embargo, aún estaba por llegar. El ambiente en el apartamento era ahora el de una guerra fría en territorio minado. Marcos pasaba los días fuera, supustamente, trabajando desde casa, en cafeterías, pero yo sabía que era mentira. La presión en su empresa debía de ser insoportable. Lo notaba en su silencio cargado de odio, en la forma en que evitaba cualquier contacto visual, como si yo fuera la encarnación de todos sus males. Una tarde de martes, sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre oficial. Lo firmé con mano temblorosa. Era de Soluciones Logísticas Aurea. Dirigido a Marcos. No pude resistirme. Con un cuchillo de mantequilla, abrí el sobre con cuidado por la parte superior. Era una carta breve, escueta, en papel con membrete. Citaba graves acusaciones de conducta impropia y posible conflicto de intereses, y anunciaba su suspensión temporal de empleo y sueldo, efectiva inmediatamente, pendiente de la conclusión de una investigación interna. Firmado por Ramón Vallejo y el director de Recursos Humanos. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, en el centro, como un trofeo macabro. Luego me senté a esperar. Regresó al anochecer. Sus pasos en el descansillo eran pesados, arrastrados. Abrió la puerta y su mirada cayó al instante sobre el sobre blanco que destilaba en la mesa de madera clara. Se quedó inmóvil. Durante un largo minuto, solo se escuchó el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, se acercó. Cogió la carta. La leyó. No dijo una palabra. Su rostro pasó del blanco al rojo oscuro. Doblé el sobre con torpeza y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Luego, se dirigió a la cocina. Oí el sonido de la nevera abriéndose, del corcho de una botella de vino siendo arrancado con fuerza, del líquido siendo servido en un vaso que no era de vino. Bebió de un trago. Y luego otro. La botella estaba medio vacía cuando salió de la cocina. Sus ojos, vidriosos, me encontraron sentada en el sillón. ¿Contenta? Su voz era una raspadura áspera. No es una cuestión de contento, Marcos. Es una cuestión de consecuencias. Consecuencias, repitió, con un esbozo torcido de sonrisa. Sí. Tú y tus putas consecuencias. Dio otro trago. He perdido todo, ¿lo sabías? Todo. Ramón no me coge el teléfono. Los compañeros me evitan. Claudia. Se interrumpió, una mueca de dolor y rabia le retorció el rostro. Claudia me ha mandado a la mierda. Dice que la he arruinado. Que nunca quiso problemas. Un destello de lástima, agria y fugaz, me atravesó. Ella también era, en parte, otra víctima de su egoísmo. Pero la lástima se evaporó al instante. ¿Y qué esperabas?, dije, manteniendo la voz fría. ¿Qué dejaría su vida por un hombre casado y ahora suspendido?
Las fantasías son así de frágiles, Marcos. Se desinflan con la primera punzada de realidad. Cállate, rugió, y arrojó el vaso vacío contra la pared, a pocos centímetros de mi cabeza. El cristal estalló en 1000 pedazos. Me estremecí, pero no me moví. No iba a mostrarle miedo. Todo esto es por tu culpa, tú y tú, tu venganza de bruja amargada. Se abalanzó hacia mí. El olor a alcohol rancio y sudor me envolvió. Me agarró de los brazos con fuerza, sus dedos clavándose en mi carne a través de la fina tela de la camisa. ¿Qué más quieres, ¿Quieres verme en la calle? ¿Quieres que me muera? Suéltame, grité, intentando zafarme. Su fuerza era mayor, alimentada por el alcohol y la desesperación. No. No hasta que me digas que vas a parar. Que vas a retirar lo que sea que le has dicho a mi jefe. Que vas a decir que fue un malentendido. Su cara estaba a centímetros de la mía, sus ojos inyectados en sangre. Nunca, escupí. Y ni siquiera fui yo quien habló con tu jefe. Aunque debería haberlo hecho. Algo se rompió en su mirada. La poca cordura que le quedaba se esfumó. Mentirosa. El golpe fue rápido, seco, brutal. Su mano abierta me golpeó en el lado de la cara con toda su fuerza. Mi cabeza giró violentamente. Un dolor agudo y ardiente estalló en mi mejilla, seguido de un zumbido en el oído. El mundo dio un vuelco. Caí de espaldas contra el brazo del sillón, aturdida, sin aliento. No era la primera vez que nos empujábamos, que nos gritábamos. Pero nunca, en todos nuestros años, había cruzado esa línea. El dolor físico, la humillación súbita, me dejaron paralizada por un segundo. Él se quedó mirando su mano, luego me miró a mí, con una expresión de horror y sorpresa, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Pero el horror duró menos de un latido. La rabia lo envolvió de nuevo. Mira lo que me has hecho hacer, masculló, su voz temblorosa. Mira. Yo ya no escuchaba. El instinto de supervivencia, más fuerte que el dolor o el shock, se apoderó de mí. Me arrastré lejos de él, hacia la mesa de centro donde había dejado mi móvil. Él intentó agarrarme del pie, pero le di una patida y alcancé el teléfono. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a tu puta abogada?, dijo con desdén, recuperando el aliento. Marqué el número. No el de Sofía. El 112. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo una voz femenina y calmada al otro lado. Mi marido me ha pegado, grité, mi voz quebrada por el pánico y la conmoción. Está aquí, está borracho, tengo miedo. Los ojos de Marcos se abrieron como platos. Cuelga ese teléfono, cálgalo, avanzó hacia mí. No se acerque, grité a la operadora, o a él, o a ambos. Vive en la calle Gran Vía, número 28, piso tercer B, por favor, manden a alguien. Marcos se detuvo en seco. La realidad de la situación, la policía, los informes, el escándalo público pareció caer sobre él como una losa. La furia se desvaneció, reemplazada por un pánico absoluto. Dio media vuelta y, sin decir una palabra, salió corriendo del apartamento. Oí sus pasos bajando las escaleras a toda velocidad. Me desplomé en el suelo, temblando, el teléfono todavía pegado a la oreja. La operadora me hablaba, intentando calmarme. Señora, ¿sigue ahí? ¿Está herida? La policía y una ambulancia están en camino. Sí, estoy aquí, logré decir. El dolor en la cara era intenso. Me tocó la mejilla. Estaba hinchada y caliente. Se ha ido. Ha salido corriendo. Poco después, llegaron 2 policías nacionales, un hombre y una mujer, y 2 sanitarios. La policía me hizo preguntas, con calma pero con firmeza. Les conté lo ocurrido, mostré el cardenal que ya empezaba a formarse en mi brazo donde me había agarrado. Les dije que estaba borracho, que había perdido el trabajo, que había sido la primera vez, pero que no me sentía segura. La agente, una mujer morena con ojos serios, asintió con comprensión. Necesita presentar una denuncia, dijo. Y hará falta un parte de lesiones. Los sanitarios se lo harán. Los médicos me examinaron. Moretón en la mejilla, hematomas en los brazos, posible leve conmoción. Nada grave físicamente, pero el shock emocional era profundo.
Me ofrecieron ir al hospital, pero me negué. Solo quería salir de allí. ¿Tiene a dónde ir, señora?, preguntó la agente. No es recomendable que se quede aquí esta noche. Podría volver. Entonces recordé. Eva. Mi amiga. Le había contado casi todo. Tomé mi teléfono, con manos aún temblorosas, y la llamé. Dani, ¿qué pasa? Son casi las 11. Eva, dije, y mi voz sonó extraña, a punto de quebrarse. ¿Puedo ir a tu casa? Ahora. Por favor. No hizo preguntas. Por supuesto. Ven. Antonio te irá a buscar si quieres. No vendré en un taxi. Gracias. Colgué. Miré a los agentes. Tengo dónde ir. Mientras recogía algunas cosas a toda prisa, documentos, algo de ropa, el disco duro escondido, el cargador del móvil, la agente me dio un papel con un número de expediente y la dirección de la comisaría más cercana. Pase por allí mañana, a primera hora, para formalizar la denuncia. Y considere solicitar una orden de alejamiento. Con lo que nos ha contado y el parte médico, tiene opciones. Asentí, sin poder hablar. Todo parecía irreal. La policía se quedó unos minutos más, asegurándose de que me iba, de que la puerta quedaba cerrada. El taxi me llevó a través de Madrid, una ciudad que de repente me parecía ajena y hostil. Eva y Antonio me esperaban en la puerta de su piso en Chamberí. Eva me abrazó al verme la cara, sin decir nada. Antonio, un hombre grande y tranquilo, cogió mi bolsa y asintió con gravedad. «¿Estará segura aquí?», fue todo lo que dijo. Esa noche, en su habitación de invitados, mientras el dolor de la mejilla latía al compás de mi corazón, llamé a Sofía. «Daniela, ¿qué ocurre?». «Son casi medianoche». «Marcos me ha pegado», dije, y la frase, dicha en voz alta, me hizo estremecer de nuevo. Le conté lo sucedido, brevemente. Hubo un silencio al otro lado. Luego, su voz profesional, pero más firme que nunca. «Mañana mismo, además de la denuncia, solicitamos una orden de protección. Esto cambia todo, Daniela. Acelera el proceso de manera drástica. Ya no es solo un divorcio por adulterio. Es violencia de género. La jueza no mirará con buenos ojos sus pretensiones, sean las que sean. ¿Tienes el parte médico?». «Lo tendré mañana». «Perfecto. Descansa». «Bueno, intenta descansar. Estás en un lugar seguro. Mañana luchamos». Colgué. Luchamos. La palabra resonó en la oscuridad de la habitación extraña. Ya no se trataba de venganza, ni siquiera de justicia. Se trataba de supervivencia. Marcos había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Y al hacerlo, me había dado, sin quererlo, el arma definitiva. Pero también había desatado algo impredecible en él. Un hombre que lo ha perdido todo, y que sabe que yo soy la causa. Es un hombre peligroso. Miré por la ventana la ciudad iluminada. En algún lugar ahí fuera, Marcos estaba suelto, borracho, desesperado y lleno de odio. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que esto no había terminado. Que su huida no era el final. Era solo el principio de algo mucho más oscuro. La policía lo buscaría por agresión. Él me buscaría a mí. Y esta vez, no sería para suplicar. Los días en casa de Eva fueron una extraña mezcla de calma y tensión constante. La habitación de invitados era acogedora, segura, pero yo vivía en un estado de alerta perpetua. Cada ruido en el portal, cada paso en las escaleras, me hacía contener la respiración. El moretón en mi mejilla se había convertido en un mapa de color amarillo y violeta, un recordatorio físico de la línea que Marcos había cruzado. Sofía había actuado con rapidez. Presentamos la denuncia y solicitamos la orden de alejamiento. El trámite fue frío, burocrático. Una agente me tomó declaración de nuevo, con mirada comprensiva pero profesional. Con el parte de lesiones y su testimonio, la orden saldrá en pocos días, me aseguró. Hasta entonces, extreme las precauciones. Cambie sus rutinas. Extremar las precauciones significaba no salir sola, avisar a Eva de cualquier movimiento, y tener el móvil siempre a mano con el 112 marcado y el dedo sobre la pantalla.
Antonio, el marido de Eva, un hombre tranquilo y ancho de espaldas, se ofreció a acompañarme a todas partes. No te preocupes, Dani, me decía con su voz pausada. Aquí no se mete nadie. Pero el miedo, una vez que se instala a punto, es un animal vivo que se retuerce en el estómago. Sabía que Marcos no se rendiría. Había perdido el control, sí, pero también lo había perdido todo, su trabajo, su amante, su fachada de hombre respetable. Y me culpaba a mí por todo ello. Un hombre acorralado es impredecible. Y peligroso. Sus intentos de contacto empezaron al tercer día. Primero fueron mensajes. Súplicas, Daniela, por favor, habla conmigo. Lo siento, no era yo, estaba borracho. Podemos arreglarlo. Luego, amenazas veladas, no pienses que te vas a librar tan fácil. Sé dónde está Eva. Finalmente, llamadas desde números privados. Cuando contestaba, solo escuchaba su respiración pesada o un silencio cargado de odio antes de colgar. Eva quería cambiar mi número, pero Sofía me aconsejó que no. Guarda todo. Son pruebas. Bloquea los números conocidos, pero deja que los desconocidos vayan al buzón de voz. Si dice algo amenazante, no servirá. Una tarde, mientras Eva y yo tomábamos café en su salón, sonó el portero automático. Las dos nos quedamos inmóviles. Miré a Eva. Ella se levantó y fue hasta el interfono. Sí. Una voz distorsionada por el aparato, pero inconfundible, llenó la habitación. Eva. Soy Marcos. Necesito hablar con Daniela. Solo un minuto. Mi sangre se heló. Eva me miró, alarmada. Yo negué con la cabeza con firmeza. No está aquí, Marcos, dijo Eva, tratando de que su voz sonara natural. Y aunque lo estuviera, no quiere hablar contigo. Vete. No me mientas, Eva, sé que está ahí, y he visto las persianas de la habitación de invitados subidas, siempre las teníais bajas. Su voz se quebró, entre la rabia y la desesperación. Solo quiero hablar. Marcos, ¿te vas ahora mismo o llamo a la policía?, dijo Eva, y colgó. Nos quedamos mirándonos, el corazón latiéndonos con fuerza. Ha estado vigilando la casa, susurró Eva, asomándose con cuidado a la ventana. No se ve desde aquí. El asedio había comenzado. Al día siguiente, la orden de alejamiento fue aprobada. Un papel que prohibía a Marcos acercarse a menos de 500 metros de mi trabajo, había avisado en la galería de arte donde trabajaba media jornada, y del domicilio de Eva. Sofía me lo envió por correo certificado y también se lo notificó al abogado de Marcos. Era una barrera de papel. Yo no me sentía más segura. La gota que colmó el vaso llegó 2 noches después. Antonio estaba trabajando tarde. Eva y yo estábamos viendo una película, tratando de distraernos, cuando oímos un golpe en la puerta. No era el timbre. Era un puñetazo seco, violento. Daniela, sé que estás ahí, y sal, tenemos que hablar. La voz de Marcos, ronca y fuera de control, traspasaba la madera. Eva se agarró a mi brazo. No abras. Voy a llamar a la policía. Pero antes de que pudiera moverse, los golpes se redoblaron. Abre esta maldita puerta, o la echo abajo. Gritos. Insultos. La puerta temblaba en su marco. El miedo me paralizó por un segundo. Luego, una ira fría y clara la reemplazó. No. No iba a esconderme en mi propia pesadilla. No iba a dejar que aterrorizara a mis amigos. Me levanté. Dani, ¿qué haces?, susurró Eva, aterrorizada. Llama a la policía, dije con una calma que no sentía. Caminé hacia la puerta. A través de la mirilla, lo vi. Estaba demacrado, con la ropa arrugada, los ojos desorbitados. Parecía no haber dormido en días. Golpeaba la puerta con la palma de la mano, una y otra vez. Marcos, grité a través de la puerta. Los golpes cesaron de inmediato. Daniela. Abre. Por favor. Solo quiero hablar. Has roto una orden de alejamiento. Te estás jugando una denuncia por allanamiento y amenazas. La policía está en camino.
Mentía, pero Eva estaba ya al teléfono, hablando en voz baja y urgente. No me importa, gritó él. Lo has perdido todo, todo, Claudia se ha ido, ha dejado Madrid, y es por tu culpa. La noticia me sorprendió. Claudia había huido. Supuse que la presión en la empresa, el escándalo inminente, habían sido demasiado para ella. Su amor no había resistido la primera prueba real. Una parte de mí, la parte herida, sintió una punzada de amarga satisfacción. La otra parte solo vio a un hombre que había quemado todos sus puentes y ahora buscaba culpables en las cenizas. No es culpa mía, Marcos. Es culpa tuya. De cada decisión que tomaste. Ahora vete. No me voy a ninguna parte hasta que retires la denuncia, diles que fue un malentendido, diles que te caíste. Su voz era un grito desgarrado. Nunca. Entonces oí un ruido metálico, una llave, una herramienta. El pánico me agarró por la garganta. Estaba intentando forzar la cerradura. Para, y grité, retrocediendo. En ese momento, una voz potente resonó en el rellano. Oye, tú, que aparta de esa puerta. Era Antonio. Había vuelto antes de lo esperado. Lo vi a través de la mirilla, acercándose por el pasillo, con su carpeta de trabajo todavía en la mano, pero con la postura tensa, lista para la pelea. Marcos se giró, sorprendido. Esto no es asunto tuyo, Antonio. Mi casa sí es asunto mío, dijo Antonio, colocándose entre Marcos y la puerta. Era más alto y ancho que Marcos, y su ira era tranquila, controlada, mucho más intimidante que los gritos histéricos de mi marido. Y la orden de alejamiento también. Largo. Ahora. Esta es entre mi mujer y yo, insistió Marcos, pero su voz había perdido fuerza. Esa mujer, dijo Antonio, señalando la puerta con la cabeza, tiene miedo de ti. Y yo no permito que nadie aterrorice a las personas bajo mi techo. Te vas por las buenas o llamo a la policía y les muestro las cámaras del portal que te han grabado intentando forzar la puerta. Era un farol, no había cámaras, pero funcionó. Marcos miró a Antonio, luego a la puerta, como un animal acorralado. La furia en sus ojos se apagó, dejando solo un vacío desolado y lleno de odio. Esto no se acaba aquí, murmuró, pero era más para sí mismo. Esto no se acaba hasta que me devuelvas mi vida. Dio media vuelta y bajó las escaleras a trompicones. Antonio esperó a oír la puerta del portal cerrarse antes de golpear suavemente nuestra puerta. Eva, Daniela, soy yo. Abrid. Eva abrió, llorando de alivio. Antonio nos abrazó a las dos. Lo siento, no deberíais haber pasado por esto. Minutos después, llegó la policía. Les contamos todo. Antonio dio su declaración. Les mostré los mensajes y el registro de llamadas en mi móvil. Los agentes anotaron todo con seriedad. Con esto, podemos ampliar la orden de alejamiento y presentar cargos por acoso e intento de allanamiento. Pero tiene que estar preparada, señora. A veces, cuando ven que no tienen nada más que perder, se vuelven más impredecibles. Esa noche, acostada en la cama de la habitación de invitados, escuchando los ronquidos suaves de Antonio al otro lado del pasillo, supe que tenían razón. Marcos ya no tenía nada. Y un hombre sin nada es capaz de cualquier cosa. Pero yo tampoco era la misma. El miedo aún estaba ahí, sí. Pero por encima de él, más fuerte, había una determinación de acero. Ya no me escondería. Ya no esperaría a que él decidiera cuándo y cómo atacar. Al día siguiente, llamé a Sofía. «¿Quiero hacerlo público?», le dije, sin preámbulos. «¿El divorcio?», preguntó ella. «Todo. La infidelidad. El acoso. La agresión. Quiero que la gente sepa quién es. Quiero quitarle el último refugio que le queda, la mentira». Sofía hizo una pausa. «Es arriesgado. Puede que la gente tome partido, que te señalen. Es un camino duro». «Más duro que vivir con miedo», respondí. «No. Él quería una vida nueva, secreta. Yo le voy a dar una nueva vida, pero no como él la planeaba. Una donde todo el mundo sepa exactamente lo que hizo». Mientras colgaba, supe que era el paso definitivo. Ya no era solo una batalla legal.
Era una guerra por mi nombre, por mi historia, por el derecho a contar mi verdad antes de que él envenenara el pozo con sus versiones. Marcos pensaba que no tenía nada más que perder. Pero se equivocaba. Me quedaba mi voz. Y estaba a punto de usarla. El proceso de divorcio fue un trámite frío y meticuloso, como una cirugía mayor que extirpara una parte envenenada de mi vida. Con la orden de alejamiento en vigor, las comunicaciones pasaron exclusivamente por nuestros abogados. Sofía fue un escudo implacable. Las fotos, la denuncia por agresión, el testimonio de Antonio por el intento de allanamiento, todo formó un expediente demoledor. Marcos, a través de su abogado, intentó resistirse al principio. Quería una compensación económica por el robo y destrucción del reloj de su abuelo. Sofía se rió en la primera reunión y amenazó con contrarrestar con una demanda por daños morales y violencia psicológica que lo dejaría en la ruina. La herencia de su padre, que tanto ansiaba, se esfumó en gastos legales y en la liquidación de la sociedad de gananciales. El juez fue contundente. La infidelidad probada, la violencia física y el acoso pesaron como losas. Me concedió el divorcio con todas las de la ley. La vivienda conyugal, el piso que aún olía a humedad y dolor, sería vendida y el dinero repartido al 50%. También obtuve una pensión compensatoria por 2 años, dado el desequilibrio económico provocado por la pérdida de mi trabajo a tiempo parcial durante el matrimonio y por su conducta. La última vez que vi a Marcos fue en el juzgado, el día de la vista. Había un pasillo de separación entre nosotros. Él estaba flaco, demacrado, con un traje que le quedaba grande. Ni siquiera me miró. Firmó los papeles con una mano temblorosa y salió del aula sin decir una palabra, derrotado. Su abogado parecía aliviado de que hubiera terminado. Su Pope, por un comentario casual de Sofía, que, Soluciones Logísticas Aurea, había formalizado su despido por conducta impropia. Claudia, según rumores que Eva recogió de contactos lejanos, se había marchado a Barcelona. Supongo que para empezar de nuevo, lejos del escándalo. Su príncipe azul se había convertido en cenizas y ella no quería mancharse. Vender el piso fue terapéutico. Limpiarlo, vaciarlo, deshacerme de los muebles que compartimos, de las sábanas que mancilló, fue como arrancar una costra. El dinero de la venta, unido a mis ahorros y a la primera cuota de la pensión, se convirtió en mi semilla. Siempre me había gustado el mundo de las plantas, su silenciosa resiliencia. En un rincón tranquilo de Malasaña, encontré un local pequeño, con buena luz. Lo alquilé. Lo pinté de blanco y verde. Le puso un nombre sencillo, Verde Volver. Comencé a vender plantas de interior, macetas bonitas, fertilizantes ecológicos. Y libros. Poesía, sobre todo. Esos 2 lenguajes, el verde y el poético, me sanaron. El trabajo era físico, gratificante. Regar, podar, trasplantar, hablar con clientes amables que solo querían un poco de vida para su salón. Eva y Antonio fueron mis primeros y más fieles clientes. Lucía, la vecina entrometida, vino un día, se compró un potos y me dio un abrazo incómodo pero sincero. Al final, las viejas sabemos ver la madera buena, susurró. Y se fue. La vida, lenta y firmemente, echó nuevas raíces. El miedo se disipó, reemplazado por una paz cansada pero auténtica. Ya no saltaba con los ruidos fuertes. Ya no revisaba la mirilla 3 veces. La orden de alejamiento seguía vigente, pero hacía meses que no sabía nada de él. Era un fantasma que poco a poco perdía su poder. Una tarde de otoño, 1 año y medio después de la sentencia, salía del local. Había cerrado tarde, organizando un nuevo cargamento de suculentas. El aire olía a lluvia y castañas asadas. Caminaba distraída, pensando en si debería ofrecer talleres de cuidado de plantas, cuando lo vi. Estaba sentado en un banco de piedra, frente a una iglesia, a unas cuantas calles de mi tienda. No lo reconocí al principio. Era una figura encorvada, con un abrigo desgastado y demasiado grande para él. Llevaba la barba crecida y sucia, el pelo gris y sin cortar. Bebía directamente de una botella de plástico barata, mirando al vacío. Fue su manera de mover la mano al beber, un gesto que había visto miles de veces, lo que me heló la sangre. Era Marcos. Me detuve en seco, a unos 10 metros de distancia. El instinto me gritó que diera media vuelta, que cruzara la calle.
pero no lo hice. Lo observé. Observé el vacío en sus ojos, la desesperanza en sus hombros caídos. No era el hombre arrogante que había planeado una nueva vida en Barcelona. Era solo un espectro, un resto de lo que fue. Él, como sintiendo mi mirada, alzó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, no hubo reconocimiento. Solo la mirada opaca de un extraño. Luego, algo se encendió en lo profundo de sus ojos. Una chispa de vergüenza, de odio, de memoria. Abrió la boca como para decir algo, pero no salió ningún sonido. No sentí piedad. No sentí odio. Solo una tristeza enorme y distante, como la que se siente ante una ruina. Este hombre había sido mi marido. Había compartido mi cama, mis sueños, mi día a día. Y ahora era un desconocido roto, sentado en un banco público, bebiendo la miseria que él mismo había elaborado. Él hizo un movimiento torpe, como para levantarse. Quizás para acercarse. Quizás para suplicar. Quizás para maldecirme. No lo sabré nunca. Porque en ese momento, yo giré sobre mis talones y seguí caminando. No con prisa, no con miedo. Con una calma absoluta. Puse un pie delante del otro, alejándome del banco, del fantasma, del pasado. El eco de sus pasos, si es que intentó seguirme, se perdió en el rumor de la ciudad. No miré atrás. Sentí la lluvia fina empezar a caer, fresca en mi rostro. Respiré hondo, el aire limpio de octubre llenándome los pulmones. Delante de mí estaba la calle que llevaba a mi casa, a mi pequeño piso alquilado lleno de plantas y luz. A mi vida. Y supe, con una certeza tan simple y poderosa como el latido de mi propio corazón, que por fin había terminado. No con un estallido, sino con un suspiro. Con el silencioso y definitivo acto de caminar hacia adelante, y dejar atrás, para siempre, la ruina,